A una semana de que conozcamos la lista definitiva de los jugadores que van a saltar a la cancha mundialista con la selección mexicana de fútbol, esa lista que se tiene guardada el Tata Martino, nosotros nos toca hablar de Jesús Corona, que definitivamente se perderá el mundial, es la última información, y también de Raúl Jiménez, a quien van a esperar hasta el final. Esto anunciaba la selección nacional a Qatar, vamos todos juntos, sabemos que estarás con nosotros, Jesús Manuel Corona, y es que el jugador no completó su proceso de recuperación de la rotura de peroné y ligamentos de tobillo, mismo que ha marginado a el Tecatito de las canchas desde el pasado mes de agosto. Con Toño Rodríguez, Cristina Alexander y Fernando Palomo analizamos esta situación. Toño, lamentable noticia para el jugador, pero también para la selección. Sí, la sabíamos desde hace 2 meses que la lesión tan delicada se dio a conocer de parte de su club y solamente el Tata Martino y su cuerpo técnico se aferraron hasta el final como para ver si podía llegar, yo no sé, a un partido de octavos de final, porque hasta el tercer partido de la fase de grupos parecía muy ajustado por el calendario. Ya sabíamos esta noticia, lástima por el Tecatito, no es el primer futbolista en la historia de una selección nacional que se va a perder por lesión Copa del Mundo. Y son buenas noticias para Diego Lainez, para Piojo Alvarado. Yo creo que entre ellos dos solamente se va a quedar uno más fuera y el otro va a estar en la Copa del Mundo. Triste para el Tecatito, pero tuvo suficiente tiempo para asimilarlo porque esto ya lo sabíamos todos. Cris, y con esta baja, bueno, la prelista del Tata se reduce entonces a 30 elementos, pero la ausencia de Corona, cómo debería impactar a la selección? Pues impacta en el sentido de, yo diría que de experiencia, ¿no? Porque era uno de los elementos que ya conocían perfectamente lo que significaba también no cargar a la selección mexicana, pero tener suficiente experiencia como para ser de esos jugadores que puedan darle también esa confianza a los jóvenes que quizás están teniendo apenas sus primeras experiencias en la selección mexicana. Para mí es eso, es no solo la experiencia, sino también lo que te da la experiencia, ¿no? La confianza que ya le conocemos a Jesús Manuel Corona, que además lo refleja ya en cómo iba su carrera. Por eso es tan lamentable el momento que estamos viendo también en muchos futbolistas, lamentablemente, que se van a perder el Mundial, que incluye ya oficialmente al Tecatito Corona. Y como dice Toña, a mí no me sorprende, esto es algo que ya se veía venir. Desafortunadamente, claro, quieres aguantar hasta el último momento para ver si puede aguantar y el Tata Martino ya tuvo que ver la realidad. Pero para mí, Caro, es eso, pierden lo que es la experiencia y por supuesto el talento del Tecatito. Claro, porque Corona es uno de esos jugadores más talentosos, más peligrosos, el jugador del Sevilla que le podía dar ese plus a la selección. Fer, ¿quién podría entonces, ya que sumó algunos nombres, el Toño Rodríguez, cumplir con el puesto que dejará el vacío de Corona a nivel de selección? Bueno, es complejo, ¿no? Saludos a todos. Es complejo porque el Tecatito es un jugador que México no tiene, para él no tiene reemplazo. Es un jugador desequilibrante con la capacidad de conseguir profundidades, atra, atrae muchísima atención de los rivales y yo creo que en México no hay un jugador hoy día que pueda encontrarse con el nivel de fútbol que mostró Tecatito y que arrastre además minutos suficientes como para creer que también tiene fútbol, aunque no llegue al nivel, que tiene fútbol para poder llegar al Mundial en condiciones, porque Diego Lainez, por ejemplo, no suma minutos suficientes como para acomodarse en esa posición. Suficiente quizás como para creer que Orbelín Pineda puede ser el jugador más parecido a lo que Tecatito puede ofrecer, el cambiar de aires y pasar al fútbol griego le ha resultado por lo menos en encontrarse con más juego de lo que contaba en Vigo con el Celta y es creería entre él, ya lo mencionó el Piojo Alvarado, Ujú. entre ellos tres creo que más allá de ellos no se puede encontrar un jugador con las características de Tecatito para poder pensar que le pueden suplir. Esto igual me parece que es una conversación hoy día que no tendríamos que estar teniendo si habría existido total transparencia, honestidad sobre todo de quienes ven de cerca esta situación, porque desde que se supo la gravedad de la fractura, no hay ser humano que se pueda recuperar en 2 meses y medio.
Claro, pero es que el Tata ha insistido en esperar a esos que necesita para hacer un buen papel en Qatar. Es Era el más caso de fácil ser Raúl. honesto y decir no va a Claro. llegar y ya está. Exacto. Bueno, entonces vamos a meter de una vez el tema de Raúl Jiménez, porque a él lo van a esperar y porque está trabajando, hace 4 sesiones diariamente desde Girona para poder llegar, para poder rehabilitarse de esa pubalgia que está sufriendo o de la cual se está rehabilitando. Este es un caso pues muy parecido. Si llega Raúl Jiménez a estar, ¿cuánto puede aportar un Raúl Jiménez que hoy no está ni siquiera al 50% de su capacidad física, Fer? Bueno, es muy difícil, esto ya parte también y muy difícil hacer un diagnóstico, sobre todo cuando se trata de una lesión muscular en una zona tan sensible como el pubis, que dependiendo de la gravedad puede incluso hasta llevarte a pasar por el quirófano. El tratar este tipo de lesiones con métodos conservadores de recuperación que no obliguen a la intervención quirúrgica, es también asumir el riesgo de no saber cuándo vas a poder verdaderamente encontrarte en condiciones para poder competir, para poder estar en una condición competitiva, de no entrar a la cancha ya, de no verlo a él, por ejemplo, entrando en contacto con la pelota, con el resto del grupo, lo que a mí me invita a pensar es que puede existir una separación de la membrana muscular y la estructura ósea, que lleva muchísimo más tiempo de recuperación de recuperación conservadora del que puede tener un simple, no quiero decir que es simple porque no lo es, pero una lesión menor como un desgarro fibrilar en esa región muscular. A mí me pone a pensar muchísimo sobre las condiciones en las que pueda llegar de acá, sobre todo porque es una lesión que en cualquier momento, si te sentí bien, en cualquier momento puede encontrarse el desprendimiento de nuevo y causar un peor daño. Eh, a ver, es muy difícil estar en los Sí. pies de ambos, la decisión va a ser compleja, pero de nuevo caemos a lo otro. Lo que detona esta conversación ahora es el grado de transparencia y honestidad que tengan ambos consigo mismo y con su plantel. Claro, las imágenes que nos llegan son de un Raúl Jiménez, pues se ve ansioso de regresar sin perder el tiempo allí en esa rehabilitación, pero ¿cuánto puede mejorar de aquí a una semana? ¿O cuál sería el plan del Tata en esta espera de un jugador que también es especial, de un jugador que significa mucho prestigio para la selección mexicana del Mundial, Cris? Es que regresando a lo que dice Fer, también es un tema bastante mental y yo creo que ahí también lo tiene que identificar el Tata Martino, como dices, ¿no? Obviamente lo está esperando porque ya sabemos lo que significa un Raúl Jiménez para Tata Martino y para cualquier técnico de aquí dentro de unos años también de la selección mexicana. Ganas no le faltan a Raúl Jiménez, eso lo tenemos bastante claro, pero describe Fer perfectamente el riesgo que significa tener este problema porque según yo, la pubalgia, a ver, no soy doctora, pero lo que he escuchado en cuanto a estas lesiones es que lo que más necesita el futbolista también es reposo, porque si no se puede irritar también la lesión y llega a un punto donde dice Fer, ¿no? Pasar por el quirófano o no, porque si pasas por el quirófano es más también tiempo de recuperación. No quiero, no sé, se me hace un poco apresurado, se me hace un poco forzado el tema. Hace un par de meses también platicando justamente sobre este tema de llevar o no a Raúl Jiménez al Mundial. Yo optaría por no y por ver también la salud, no solo mental, sino también física, obviamente, del jugador, porque claro, el Mundial ya está a la vuelta de la esquina, no estamos hablando de un par de meses, estamos hablando de semanas ya, y ponerle esa presión al futbolista que está haciendo tantas sesiones al día y a obsesionarse con recuperarse, para mí no es nada bueno. Y deja tú, si se recupera, va a llegar a un 60, 70%, tampoco lo puedes usar tanto. Es tener que hacer ese plan también conservador durante partidos de la Copa del Mundo. ¿Aquí el Tata le estaría respetando la jerarquía a Raúl Jiménez o es una ración futbolística, Toño, del cual pues va a ser paciente hasta el final y cruzando los dedos para que llegue? Es un tema de grupo para el Tata Martino. Su grupo es sagrado. Yo le doy puntos al Tata porque sí va mucho en el factor humano para los jugadores. El tema es que su grupo lo formó hace 2 años y nadie más tiene lugar en ese grupo. Santi Jiménez, si Raúl Jiménez hubiera estado perfectamente sano o estuviera perfectamente sano,
Santi Jiménez, siendo goleador en la Europa League, estaría formado en una fila en la que no hay vacantes desde hace 2 años. Entonces, para mí, más que ir por lo futbolístico, va por ese grupo sagrado que nadie quiere que le toque al Tata Martino. No quiere que nadie, ni siquiera un propio futbolista que esté en buen ritmo, se meta a ese grupo. El tema es lo que dice Cris, y tiene que ver completamente con el ritmo de juego. Vamos a suponer que está sano Raúl Jiménez. Llegaría al partido con Polonia después de 11 semanas de haber jugado su último partido. 11 semanas y te vas a presentar en la competencia de más alto nivel de tu deporte. Perdón, para mí no me suena lógico. Raúl Jiménez no tiene que ir a la Copa del Mundo, lo repito. Raúl Jiménez no tiene que ir a la Copa del Mundo simplemente porque se lesionó en un mal momento y lo siento. Claro. Le puede pasar a cualquiera. Santi Jiménez va a llegar con 9 días después del último juego del Feyenoord. Compara 9 días contra 11 semanas, es que simplemente no hace sentido. Y Santi Jiménez es la cuarta opción de los delanteros y por eso vamos a ponerte aquí la lista de las opciones del Tata. Si entra Raúl Jiménez, entonces uno de estos se queda fuera y creemos que ese sería Santiago Jiménez del Feyenoord, que por cierto tiene un partido este jueves, otro el domingo, antes de eventualmente unirse a la convocatoria del Tata. Cris. Sí, claro. A ver, si uno se tiene que quedar fuera con todo el dolor de mi corazón, lo voy a decir, tendría que ser Rogelio Funes Mori, ¿no? Porque aparte de ritmo que le hemos visto a Santiago Jiménez versus un Rogelio Funes Mori también que se lesionó bastante durante la temporada, se perdió bastantes partidos también con el Monterrey, lo vimos aparecer apenas en liguilla con los Rayados. En cuanto a ritmo se trata, ahí está Santiago Jiménez. Dale la oportunidad, ¿por qué no? Para mí no es como presionarlo y darle todas las expectativas a Santiago Jiménez. Él sabe lo que significa asumir esa responsabilidad, no al 100% claro, porque tendría que realmente vivir lo que es ese momento, pero como dice Toño también, con 9 días de diferencia, con ese ritmo que lleva versus lo que le faltó a Funes Mori, lo digo, y ¿saben por qué lo digo? Con todo el dolor de mi corazón, tendría que quedarse fuera Funes Mori. Para ti, Fer, ¿qué sería lo más coherente ante esta situación? ¿Entra Raúl Jiménez? ¿Quién debería quedarse afuera? ¿O simplemente que no entre Jiménez y que se convoquen a estos jugadores que puedan significar el gol para la selección mexicana? Ha sido tan hermético el Tata Martino con otros temas, incluso que es muy difícil ahora, bueno, es fácil preguntarle, muy difícil encontrar de él una respuesta, ni siquiera que satisfaga a la gente, que es lo que menos que tiene que hacer, tiene que dar la respuesta honesta, ¿no? De qué es lo que ha conversado con Raúl. A mí me parece que tiene, por lo que antes decía, una jerarquía tal que cuando menos le tenés que dar la oportunidad para recuperarse plenamente y creería, sin conocer el contenido de ninguna conversación, que las charlas que habrá tenido él con Raúl Jiménez van del tono de Raúl, te espero, pero dime si te puedes recuperar. Y la respuesta del jugador habrá sido, profe, espéreme que me quiero recuperar, ¿no? Claro. Y hasta entonces dirán, porque es, al menos eso le debe, ¿no? Al menos eso le debe al jugador. Y luego el jugador le debe a sus compañeros la honestidad a sí mismo y con el resto de decir, estoy en condiciones de entrar a la cancha y ser importante. 1, 2, 3 o 90 minutos de un partido de fútbol en una Copa del Mundo. Y luego de eso ya vemos. Ahora bien, independientemente de la relación, de la situación de Raúl Jiménez de hoy día, a mí me parece que no puede el Tata Martino desechar a un jugador con minutos y en forma de competencia alta como Santiago Jiménez. Absurdo me parece que estemos hablando de si, no porque lo hablemos nosotros, es porque no se define la situación. Que Santi Jiménez esté en duda, me parece, tomando en cuenta la cantidad de jugadores con las que México cuenta, que no es la mayor cantidad de jugadores de calidad con la que pueda llegar una selección o mundial, que a Santi Jiménez se le discuta hoy día, me parece un absurdo del entorno, del medio de la selección. ¿Puedo una teoría rápida, Caro, compañeros? Para mí, y tomando en cuenta el tema del grupo para el Tata Martino, para mí es que la salida más fácil para él desde lo personal es decirle a un chico de 21 22 años que se va a perder la Copa del Mundo y no decírselo a todos los otros con el proceso que lleva de hace 2 años para acá o más con algunos casos, el caso de Raúl Jiménez. Hasta me imagino la conversación con Santi. No, tú estás jugando en Europa, tú vas a hacer la cara de la selección, espérate en el 2026. Tú vas a ser el titular. Esto solamente te va a servir para crecer. Es tu momento de esperar y apoyar desde afuera. Me parece lo más cómodo, lo más fácil para el Tata Martino.
Claro, un Martino que además dijo que ante Polonia es un partido clave, eso lo sabemos todos. Un Raúl Jiménez que hoy parece estar más fuera que dentro del Mundial, pero el Tata tendrá la última palabra y estamos tic-tac, tic-tac. En una semana sabremos la lista final.